Hola, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes inscritos en la Cátedra de Psicología General, sección 02 o grupo 02, como comúnmente lo denominamos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema funcionamiento cerebral integrado. Ustedes podrán recordar que en la última clase tuvimos una actividad diferente, nos dividimos por equipos de trabajo y que les pedí pues que hicieran una lectura dirigida sobre este tema, y pues yo de igual modo les expliqué que posteriormente iba a estar subiéndoles la clase, el video de la clase, lo cual estoy haciendo hoy para que la próxima semana nos volvamos a reunir y nuevamente pues comentemos sobre este tema. Bien, funcionamiento cerebral integrado es un tema muy interesante. Hace referencia al cerebro y cada una de sus funciones. Bueno, en primer lugar, pues quiero decirles que básicamente cada parte del cerebro tiene una función determinada en el control del organismo. Por ejemplo, además de controlar la respiración, el flujo sanguíneo, el movimiento, también el cerebro pues permite pensar, permite controlar los sentimientos y también nos permite formar opiniones. En esta imagen pues podemos ver al cerebro como tal y pues de alguna manera podemos observar cada una de sus partes. En esta área que podemos ver acá pues es donde se define la personalidad. Acá el centro del lenguaje o el habla, los movimientos, las sensaciones, el oído, la vista y el lenguaje. Como lo decía hace un instante, el cerebro es el centro de control del organismo, mientras que el tallo encefálico une el cerebro con la médula espinal. Por lo consiguiente, la médula espinal transporta los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo, mientras que los vasos sanguíneos transportan sangre al cerebro. Perdón. Funciones de las distintas zonas del cerebro. Por ejemplo, en clases anteriores ustedes recordarán que yo les dije que con su mano derecha hicieran contacto con su lóbulo frontal, es decir, la parte frontal del cerebro. En este caso, esta parte es el centro de las emociones y el razonamiento. Es la zona que determina la personalidad. Ahora, el lado derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo. Y ahí está la capacidad de resolución de problemas y las facultades espaciales, como por ejemplo la capacidad de apreciar la distancia. El lado izquierdo del cerebro controla la parte derecha del cuerpo. Oigan bien lo que estoy diciendo, lo vuelvo a repetir. El lado izquierdo, el hemisferio izquierdo o lado izquierdo del cerebro, perdón, controla la parte derecha del cuerpo y las facultades mentales relacionadas con el lenguaje. Por lo consiguiente, el tallo encefálico controla las funciones básicas del organismo, como la respiración, la circulación de la sangre y la deglución de los alimentos. También la parte posterior del cerebro controla el sentido de la vista. ¿Se recordarán dónde estaba ubicado el lóbulo occipital? Pues exactamente ahí, la parte posterior del cerebro controla el sentido de la vista. Quiero comentarles que los hemisferios cerebrales, en este caso el término hemisferio cerebral, designa cada una de las dos estructuras que constituyen la parte más grande del cerebro. Las diferentes funciones entre los hemisferios realmente son mínimas. Se trata simplemente de que las dos mitades del cerebro son complementarias, es decir, una complementa a la otra. En la mayoría de adultos, los centros del habla están situados en el hemisferio izquierdo. Ahora, hay una pregunta importante: ¿cómo funciona el cerebro? Mencionarles que tanto la inteligencia como la memoria necesitan de un soporte fisiológico. Y entonces existe lo que se conoce como la especialización celular. Y no solo en cuanto a inteligencia o memoria, sino que en cuanto a tipos o facetas de ambos. Por ejemplo, hay un grupo que próximamente va a exponer el tema, la memoria, y ellos van a hablar que hay diferentes tipos de memoria.
También habrá células especializadas en buscar información de acuerdo con algunos criterios. Por ejemplo, en analizar las relaciones en función de la información de de otra información que se le ha facilitado. Recuerdan que esta imagen, esta estructura la hemos visto en clases anteriores. Estamos hablando de la neurona. Recordemos sus partes principales, su núcleo, las dendritas, el soma o el cuerpo, la funda de mielina, que he explicado lo importante que es en cuanto a su influencia sobre el comportamiento humano, el axón y el botón o pie. Ahora, respecto a la memoria, es todavía más evidente la especialización. La memoria visual puede estar ubicada en diferente lugar del cerebro que la memoria auditiva o que la memoria lingüística. En otras palabras, la información genética de determinadas funciones comunes de la inteligencia y de la memoria es la misma. Avanzamos. Diremos entonces que también los ordenadores tienen elementos semejantes con sus correspondientes especialidades. Por ejemplo, tenemos el chip central, un posible procesador matemático, la tarjeta gráfica y otros elementos más. Ahora, por el lado de la memoria nos podemos encontrar con la memoria RAM, que esta memoria RAM en el computador o en la computadora puede ser extendida, expandida, tiene un disco duro, etc. Con esta idea lo que estoy planteándoles es que si hay una forma de cómo poder comparar el funcionamiento de la memoria del ser humano, una analogía o una comparación es la del ordenador o la computadora, que tiene un microchip central o un chip central. En este caso pues sería el cerebro. También tiene un procesador matemático, tiene una tarjeta gráfica para precisamente pues presentar una mejor visibilidad de los elementos que se están proyectando en pantalla. Y tiene una memoria temporal. Esa memoria temporal nos permite que estemos hoy en clase y que la máquina pues pueda sostener en pantalla cada una de las imágenes y de las letras, los textos que ustedes están viendo, mi voz, por ejemplo, y está guardando simultáneamente esta clase. Eso gracias a la memoria RAM en conjunto con otras estructuras. Entonces el cerebro, de igual manera, tiene una memoria temporal, tiene una memoria a mediano plazo y tiene una memoria a largo plazo, que no voy a profundizar ahorita porque los compañeros lo van a presentar más adelante. Ahora, tampoco hay que olvidar que una neurona, aunque esté asignada a una función particular o que se encuentre especializada, normalmente podrá realizar otro tipo de funciones. Es decir, que puede tener más de una sola función. Comentarles que un profesor de nombre Roger Sperry, californiano, que por cierto fue el premio Nobel de Medicina a finales de los años 70, él anunció sus estudios sobre la corteza cerebral o neocorteza. Él indicaba que los hemisferios tienden a dividirse en las principales funciones intelectuales. En este sentido, se presentaba que el hemisferio derecho, ubica en su hemisferio derecho con su mano derecha, este era dominante en los siguientes aspectos: en el intelecto, en la percepción del espacio, en el ritmo, en la gestalt, la estructura total. La palabra gestalt es una palabra de origen alemán que significa la forma o estructura total. También era responsable del color, de la dimensión, de la imaginación, de las ensoñaciones diurnas, entre otras cosas. Pero no solamente eso, sino que a su vez el hemisferio izquierdo, ubiquen su hemisferio izquierdo, por favor, a partir de identificar su mano izquierda. Este hemisferio izquierdo posee preponderancia en otra gama, totalmente diferente de las habilidades mentales, ya que este lado es el lado verbal, es el lado lógico, es el lado secuencial, es el lado numérico, es el lado lineal y también analítico del funcionamiento de nuestro cerebro. No obstante, investigaciones posteriores de otros científicos pudieron determinar que aunque cada lado del cerebro es dominante en actividades específicas, ambos están capacitados en todas las áreas, hallándose distribuidas en toda la corteza cerebral. No obstante, y vale resaltar, prevalece la dominancia especificado por George Sperry. Este punto es importante porque dice el autor que ambos hemisferios pueden realmente participar en cualquiera de las actividades, ya sea las mencionadas en el hemisferio izquierdo
hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, pero que existe la dominancia cerebral. Si no, pues ustedes los que escriben con la mano derecha, los que son derechos en cuanto a sus extremidades inferior y sus extremidades superior, pues en este caso es el hemisferio izquierdo el dominante. Y a la inversa, aquellos que son izquierdos de sus extremidades superiores e inferiores, entonces el lado dominante o la dominancia cerebral es, en este caso, el hemisferio derecho. La lateralidad cerebral es la preferencia y el uso más efectivo de una mitad lateral del cuerpo que la otra. Ejemplo, el brazo, la pierna o la mano, el ojo derecho o el izquierdo. La lateralidad debe diferenciarse de la lateralización. Este punto es importantísimo, lo repito, la lateralidad debe diferenciarse de la lateralización, que es la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro. Repito, es la supremacía, es la imposición de un hemisferio cerebral del otro. La lateralidad comienza a definirse, dicen los científicos, entre los 3 y 4 años, terminando de establecerse aproximadamente a los 4 y 5. Alrededor de los 6 años se podría definir si un niño es derecho o es izquierdo. Antes no sería posible porque el sistema nervioso naturalmente pues, está en proceso de maduración y de conformación. Ahora, se pueden establecer distintos tipos de lateralidad. Está la lateralidad diestra y se usan los miembros del lado derecho. Está la lateralidad izquierda o zurdo, como decimos, que se usan los miembros del lado izquierdo. El ambidextrismo se refiere a que se usan miembros de ambos lados. La zurdería contrariada se da cuando el sujeto es obligado a utilizar la mano derecha, por ejemplo, para escribir, pero usa los miembros izquierdos para otras actividades. Esto se le conoce como zurdería contrariada. Y eso sucede mucho, sucedía y creo que sigue sucediendo, no sé, en los entornos educativos. Ya cuando estemos otra vez en clase, en tiempo sincrónico, voy a preguntar si alguno de ustedes todavía pues logró que cuando estaba pequeño y por ejemplo era izquierdo, lo obligaban literalmente a escribir con la mano derecha. Recuerdo que hace algunos años atrás, algunos niños hasta los amarraban. Increíble, aunque parezca extremo, pero eso sucedía. Les amarraban su mano izquierda para que forzosamente utilizaran la mano derecha. De hecho, algunos docentes creían que eso era incorrecto. Ahora, la lateralidad cruzada se refiere a que, por ejemplo, diestro de mano, es decir, derecho de mano, y zurdo de pie o de ojo. Existen varias teorías sobre la zurdería, pero ninguna es aceptada como definitiva. La mayoría de los expertos opina que hay un condicionamiento genético como causas intervinientes. Entonces, la herencia genética, lo hereditario de nuestros progenitores, según la teoría, pues condiciona esto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, su papá o su abuelo era zurdo? O era ambidiestro? Muy probablemente, pues, lo heredamos de nuestros progenitores. Otros hacen referencia a los factores neurológicos. Se dice que la mayoría de personas diestras, es decir, que usan más su hemisferio izquierdo, procesan la información en secuencia lineal. La mayoría de personas diestras, entonces, procesamos la información en secuencia lineal, en donde un esquema debe completar su procesamiento antes de poder comenzar con el siguiente. Imaginémonos que le damos 5 órdenes de forma simultánea al cerebro, al mismo tiempo, 5 órdenes. En la secuencia lineal, lo que tendrá que hacer el cerebro es poner en orden cada una de las peticiones. La petición 1, 2, 3, 4, 5, y cuando termine de ejecutar la 1, sigue con la segunda, tercera, hasta la cuarta, hasta la quinta. Esa es la secuencia lineal. En cambio, quienes utilizan el hemisferio derecho como predominante, procesan la información con simultaneidad visual. Es decir, que lo hacen de forma simultánea, simultáneamente desde el punto de vista visual. Estoy seguro pues que van a haber preguntas durante la clase y también pues bueno, ahí las vamos a despejar y también animarles a que por favor participen en el foro de consulta. Ahí en el foro de consulta ustedes pueden participar, ganan nota formativa, no solamente eso, sino que enriquecemos el tema y ustedes aprenden y naturalmente pues yo estaré pendiente para responderles. Nos vemos en la clase.